Bueno, vamos a empezar a iniciar el día de hoy, ¿no? Pero antes, ciertamente, de dar el inicio o el preámbulo a nuestra predicación que nos corresponde el día de hoy, quiero agradecer porque es una alegría para mí estar con ustedes en esta mañana y tener el privilegio de abrir la hermosa y poderosa palabra de Dios. De ese privilegio en realidad tener acá, pero es una gran responsabilidad, porque hoy en día los predicadores han olvidado lo que es el púlpito. Y ciertamente es algo que continuamente le pido al Señor que me ayude para exhortarme. Es un lugar donde tiene mucho impacto para vuestras vidas. Cualquier palabra que pueda salir de mi boca puede llevar a condenarlos o puede llevarlos precisamente a animarlos a aceptar al Señor precisamente. Y ese es el objetivo mío en esta mañana. Pero antes de eso quiero dar precisamente la siguiente, usar la siguiente ilustración como un recuerdo precisamente de la fe que sí ya existe un poquito cuando las cosas se ponen difíciles, un poquito cuando hay pruebas. Y quiero que pensemos en esta ilustración precisamente para poder caminarnos después de ello. Y si recuerdan, últimamente he tenido la oportunidad de predicar precisamente sobre la fe, ¿no? Recuerdo mi primera predicación que acá, la he tenido varias, fue el llamamiento que el Señor le hizo a sus discípulos, Mateo 10. La siguiente fue Mateo 14, la alimentación de los 5.000. Y muy bien recuerdan. La siguiente fue la fe de una mujer siropenicia. Y yo quería predicar de otra cosa. Pero el Señor me llevó a hacer esto maravilloso. Hoy es dos sanas, en otras palabras, en otras traducciones, dice que aún no sabe que se quiere dejar de sexo. Pero no es que se repite de cierta manera. Entonces, quiero que pensemos precisamente en lo siguiente. Si piensas en un padre que tiene un hijo que se le ha diagnosticado una enfermedad terminal que la ciencia al día de hoy no puede curar, puede ser como cáncer o como SIDA, o entre otras enfermedades que son devastadoras, que son para nosotros los seres humanos. Y ese padre tiene a ese hijo, empieza a orar y a ayunar y derrama su alma delante del Señor, ora y luego, de una manera inexplicable, Dios cura a ese hijo. Y cuando tú o yo nos enteramos de ello, ¿cuál sería nuestra respuesta natural ante ello? Creo que la mayoría de nosotros al pensar en esto sería como que, ¡wow! Tremenda fe que tiene este padre, tan asombrosa, al orar por su hijo y Dios lo sanó, ¿verdad? Pero contraste de esto sería lo contrario. Imaginémonos a otro padre que tal vez su hijo también haya sido diagnosticado con un tipo de enfermedad. Y este padre ora con su ayuda y derrama su alma ante el Señor. Pero Dios decide llevarse a ese niño y ese niño muere. Probablemente nosotros no lo diríamos en voz alta, pero nuestra reacción sería, si llegamos a ver ese padre en la iglesia, qué pena, que ese padre no tuvo más fe. Y esto es una mentira muy peligrosa que transcurre hoy en las iglesias cristianas. Usamos a las personas frecuentemente por falta de fe. Y es un peligro muy grave. Y me dice, duerme, puede llegar precisamente a atentar contra la vida de esa persona y siempre le pedir todo el Espíritu Santo que abierto por lo que él estaba pidiendo. Y esa mentira ciertamente se ha filtrado de manera muy particular dentro de nuestra mente, de nuestro círculo al día de hoy. Tan fuerte que hay muchas personas que deciden dejar de seguir a Cristo, pero ese es un precio que recibe. De antemano quiero precisamente que plantearles esta mañana es de dónde sacamos los cristianos ese tipo de ideas. Y ciertamente creo que se encuentra, quiero que necesitamos a Mateo, capítulo 17. Después de que nuestro querido hermano, ahorita vamos a dar este ángulo donde nos encontramos, predicó la transfiguración, quiero que se ubiquen en Mateo 17:20 para leer el texto. Creo que es de ahí donde muchas veces han sacado esta idea. Y mientras ustedes estén aquí, yo voy a permitirme eh, abrir y ir leyendo desde el texto 14 al 20
para tener una cosmovisión general de lo que enseña el contexto. Dice la palabra del Señor, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le has podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y le prendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y él se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este no nos da declaración y así. De la manera tal quiero que antes de ahí que todo este realmente nos dirijamos al Señor en oración, que sea toda nuestra ayuda. Padre, en esta mañana nos dirigimos a ti, Señor, para pedirte, Señor, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, abriendo nuestros ojos, Señor, del alma, para poder ver y ser fortalecidos en tu palabra, Señor. Por ver las cosas maravillosas que tienes, Señor, allí para nosotros, encontrar aliento ciertamente para nuestro día a día, Señor, y poder seguir confiando en tu palabra por sobre todo. Que si eres soberano y por poder volvernos a todo, Señor, en confianza y plena vida, Señor. Gracias, Señor, que a raíz de esto que Señor, que quieres, vamos a ver, tampoco se nos prohíbe, Señor, canción de la iglesia, que tarde, Padre, con mucho amor, Señor, Dios, Señor, Dios, que da fuerza, que está, que es un gracias, que va, y vida, y Señor, esto por el Dios, Señor, y el Señor, muy malo, Señor, bendice ahí en jornada, que para el de su familia, Señor, y que se grave. Amén. Bueno, de allí viene esa idea, pero antes de abordarla, quiero que nos examinemos en dónde nos encontrábamos, ¿no? Si ven la imagen que está allí proyectada, ese cuadro lo pintó el conocido Rafael, un pintor del Renacimiento junto a Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, y eso del siglo XV aproximadamente. Y esta fue su más grande obra, que podemos ahí ya reflejar. Este hombre lo que intentó con esta obra que ustedes pueden ver allí es plasmar lo que viene sucediendo en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Si podemos ver reflejado, la mitad hacia arriba está hablando de lo que sucedió, que ya predicó nuestro querido hermano Brian, que es la transfiguración. Y este hombre trata de representar esa escena precisamente pintando en cierta medida la ilustración de nuestro Señor Jesucristo junto a Elías y junto a Moisés. Y debajo de ellos se encuentran ¿quiénes? Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. En ese orden de ideas es tremenda la ilustración que nosotros tuviésemos podido o querido por precisamente estar allí en ese evento. Pero hay otra circunstancia que nos lleva a ilustrar y a poder ver lo que este hombre reflejó, gracias Tatito, y es que en la mitad hacia abajo, fíjate bien, ¿qué pueden ustedes ver acerca de ella? Hay como un poco de gente ahí, ¿no? Yo veo por ahí, veo precisamente lo que vamos a abordar en esta mañana, y es lo que nos lleva precisamente el tema de hoy y lo que nos corresponde. Hay una multitud, ¿no? Un gentío, dice la palabra del Señor. Y entre ese gentío quiero que identifiquemos los personajes que se encuentran allí. Ciertamente dentro de ese gentío, obviamente no puedo abordar completamente todo, pero están allí los 9 discípulos que quedan. Ellos que habían precisamente y estaban esperando que el Señor Jesucristo, ¿qué? Los bajase del monte de la transfiguración. Y frente a ellos se encuentra que un padre, y lo ven a este sector, y un niño que es, como está como medio ido, con los ojos y los ven como blancos, ciertamente él está intentando de reflejar lo que sucede en un ataque de epilepsia. Entonces ese niño precisamente, y los discípulos se encuentran allí, junto con ese gentío que está ahí murmurando, y ahí miren que
qué belleza de personajes se encuentran además ahí, los escribas, y estaban eh, haciendo algo particular allí en los capítulos. Y en ese orden de ideas, precisamente, quiero que examinemos lo que está ocurriendo precisamente en el texto de hoy. Leíamos precisamente y vemos que después de que el Señor Jesucristo bajó un buen de hojas para predicar, esperamos alcance tiempo hoy. Entonces agárrense ahí, vamos que sí, pues también yo decía mi abuelito. Y vemos que estaban discutiendo precisamente cuál era posiblemente el objetivo de su discusión, que los discípulos no habían podido sanar al niño, al muchacho, al hijo de este padre que había traído. Y este precisamente era el motivo de discusión con los escribas, con los fariseos. Los escribas ciertamente estaban disfrutando de este tiempo, ¿no? Porque ellos buscaban cualquier oportunidad, dice la Biblia, para desprestigiar a Jesús. Pero cuánto más a los discípulos, ¿no? A quienes se les había encomendado, si recuerdan en Mateo 10, se les había dado el poder evangelizador de ir a anunciar el reino que había aceptado, pero junto con ellos se les había conferido el poder de que de sacar demonios, de sanar enfermedades y dolencias. Se les había dado toda esa potestad. Y seguramente esa era la fuente de la discusión ahí entre ellos. Y los escribas, pues, como los religiosos de hoy en día, aprovechan cualquier oportunidad para desprestigiar el nombre del Señor Jesucristo. Así que en este orden de ideas y este hecho, el sentimiento de urgencia frente a la impotencia que sentía este padre fue lo que lo llevó a Cristo. Y esa es la primera escena que quiero que veamos en esta mañana. El primer punto de esta mañana es una fe carente de poder. Una fe precisamente carente de poder. ¿Por qué? Porque es la problemática de la incredulidad. Y vamos a ver precisamente cómo es que el Evangelio y Mateo dan énfasis particularmente a ese género. Pero antes de dar a esto, quiero que nos ubiquemos en dónde nos encontramos actualmente en los evangelios. El evangelio de Mateo, desde el versículo capítulo 16 hasta el capítulo 20, ya el Señor Jesucristo se centra en sus últimas enseñanzas generales y particulares hacia quién, hacia los discípulos, porque los estaba preparando. Allí nos encontramos. Ciertamente el Señor sí está dando una enseñanza general frente a la multitud, pero quiere enseñar algo a quién, a los discípulos. Y este es el foco precisamente que nos presenta Mateo. Vemos precisamente que cuando llegó el Señor Jesucristo, descendió del monte, probablemente vio quién, una multitud. Y probablemente también había escuchado el murmullo. Ustedes han escuchado el murmullo cuando hay algún problema o eso, como que uno empieza, ay, allá me está pasando algo, ¿no? Porque se escucha precisamente que muchos están discutiendo. Ciertamente el Señor Jesucristo bajó y se encuentra con este tipo de personas. Un padre desesperado. ¿Por qué? Porque sus discípulos no pudieron curar a su hijo Jesús de qué? De una epilepsia severa. Cuando los 9 apóstoles estaban de pie en la montaña sin Jesús, este hombre se acercó. Y el Evangelio de Marcos nos relata particularmente que el hombre venía a quién? A Jesús. Principalmente este padre se dirigía a Cristo para pedirle que por favor sanase. Pero el padre, al ver que el Señor Jesucristo no se encontraba y al haber probablemente oído los milagros, las maravillas y las hazañas que hacían los discípulos, ¿a quién se los remitió? A los discípulos. En ese orden de ideas, él los lleva, porque ellos eran los exorcistas de ese tiempo. Ellos eran los que tenían el poder, ciertamente. Y cuando digo exorcista, quiero que me entiendan. El Señor les había facultado ciertamente para qué, para expulsar ese demonio. Y ciertamente los llevan a ellos. Ellos tenían autoridad precisamente. Y no se ofrecen detalles, amados hermanos, de lo que ocurrió, pero parece precisamente que los apóstoles de pronto repitieron las mismas palabras que en otras oportunidades habían repetido a los endemoniados, ¿no? Voy a decir yo una, no quiere decir ciertamente que lo hayan dicho, pero es como en el nombre de Jesús te ordeno que salga. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué no es su nombre? Porque era precisamente en el nombre de Cristo que se les había dado la potestad, el poder y la fuerza para hacer grandes hazañas y maravillas.
no en el poder de Lucho, no en el poder de Pedro, no en el poder de Juan, de Santiago, de Felipe, de Natanael, etcétera. Ese era el nombre de Cristo frente a que se les había dado la potestad. Y entonces, precisamente, ellos ven y dijeron, no, esto va a ser fácil. Esto como en otras oportunidades yo me acerco y simplemente le digo así y el demonio se va. Pero en esta ocasión no, no ocurrió lo mismo. El demoniado, el demonio se quedó en el niño. Y posiblemente ellos se deben estar pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque ellos no estaban confiando plenamente en el poder que Jesús le había dado. Ellos aún me han olvidado nuevamente quién era ese Señor. Habían olvidado quién era ese Jesús, ese Maestro que estaba entre ellos. No creen en su orden, no obedecen, no oran pidiendo ayuda, no ayunan, simplemente se dan por vencidos. ¿Sabe cuál era el pensamiento allí de los apóstoles probablemente? Es el siguiente. Este Jesús regresará pronto y bajará pronto de la montaña en algún momento y se ocupará de este problema. Así comienza nuestra historia en el versículo 14, donde el primer problema precisamente nos muestra una fe que carece de poder, una fe que no tiene confianza plena en lo que Cristo ha dicho, en sus promesas, en la autoridad de Dios. Y precisamente quiero que identifiques, mi amado hermano, a quién es el primero que ven allí. En el versículo 14 dice que cuando llegaron al gentío, Señor Jesucristo y los apóstoles que bajaban, vino a él un hombre que se arrodilló. Probablemente él sepa de prestar conexión de verdaderamente que Jesús era el Cristo, el Mesías. Como probablemente, ante las situaciones iniciales y de dependencia que estaba sintiendo, ese sentimiento que lo llevó a presentarse arrodillado como acto de reverencia delante del Señor. Cualquiera que fueron las dos son válidas. Ese padre vino y se postró delante del Señor. ¿Por qué? Siendo lo que vela precisamente en el versículo 15, como vamos a ver. Señor, ten misericordia de mí. Por ten misericordia de ti. Ya preguntado que tiene compasión. Por cierto, el versículo 15 nos va más detalle. Dice, y padece muchísimo. Dice, de mí, perdón, de mi hijo es lunático. No meten ahí la palabra lunático. Perdón, lo que quiero decir esa palabra como tal lunático es que estos episodios que suceden a aquellas personas eran relacionados muy frecuentemente frente a los indios de la luna. Entonces, que si cuando uno se encontraba en cierto lenguaje, pues posiblemente la corriente que les daban estos episodios. De allí que el maestro precisamente es didáctico. ¿Y parece que? Muchísimo. Los episodios precisamente que estoy en mi favor eran gravemente, no eran solo unos síntomas médicos como los que puedo padecer mi persona, sino que estos ataques y estos episodios los llevaban al borde de la muerte, al borde del suicidio a Filipe. Porque, porque dice, dice muchísimo porque muchas veces cae que en el fuego. Este demonio lo que causaba es que mientras se encontraba cerca del fuego, lo lanzaba allí. Y en otras oportunidades se encontraba cerca del agua y lo intentaba ahogar. Y puede que mandar a padre a través de sufrimiento de su hijo. ¿No era precisamente este padre que estaba sufriendo con eso? Este padre vivía diariamente intentando proteger a su hijo, vigilándolo constantemente para evitar tal vez que se acercara a precipicio. O como si les dije anteriormente, si se encontraran en algunas de esas situaciones o en la cocina, evitar algún tipo de accidente grave que pudiera llevarle una vez a la muerte. Y esta era la terrible situación con la que diariamente se enfrentaba este padre. Y este padre es tremendo, la verdad. ¿Por qué? Porque demuestra el tremendo cuidado que tenía al llevar a su hijo, porque sigue vivo, sigue con vida. El hijo no había muerto, precisamente por los ataques que le habían acontecido anteriormente. Y en el versículo
16 se explica precisamente la parte de Twin, yo te decía. ¿Por qué? Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido dar. Tremendo, ¿no? Llevó a su hijo, a Jesús, no se encontraba, se transmite a los discípulos y estos terminó de hacer, realizar el milagro. No pueden directamente quitar ese demonio. Fueron incapaces de ayudar al padre en esta situación. La situación es tan angustiante que te puede ser como te la puede hacer mi querido hermano. Y el padre, no quiero que lo veas meter en la vida. Directamente, el evangelio da fruto de estas palabras, querido hermano. No te le puede decir ahorita porque no es un poco de Mateo, pero mantén el texto en tu oración entera. Y dice que el texto está antes de hablar con el Señor Jesucristo, le pueden ver allá en Marcos 9, dice, Señor, creo, ayúdame en mi debilidad. El Padre era Padre que verdaderamente te está haciendo mucho delante de Jesús. Yo no puedo abortar esto porque el Evangelio me enfatiza que la impotencia y la falta de poder es cierto. Y estos personajes, y ciertamente lo que me lleva a hacer esto es lo que me tengo que soportar en mi familia. Y pasamos precisamente a decir que el Padre frente a la existencia, esta de epilepsia, que lo lleva precisamente a el fuego y muchas veces se agua y lo han sacado precisamente en la y muchas veces precisamente pues, puede estar en una situación que pueda que, bueno, y probablemente la vida no certifica la edad de perfecta que pero primero que no hace esperanza porque si dice que iba a poder estar, no iba a poder llevar todo eso solo. Y esto lo lleva al borde precisamente sí, de la experiencia. Y aquí que pasamos precisamente de acuerdo a la historia, a centrarnos en la historia nos puede llevar precisamente. Y dice en el versículo 17, después de prepara a la multitud, a los discípulos y a los escribas y fariseos que están en medio de esta discusión, al lamento del Señor Jesucristo, en el versículo 16. ¿Por qué se lamenta Jesús? Jesús se lamenta de la generación. ¿Cómo le llama? Dice en el versículo 17, respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Este tipo de lo que están hoy en día. Y dice generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar aquí? Tenemos una justa indignación de Cristo, su ira hacia el pecado de la incredulidad, querido hermano. Sí, sí, ahí, la incredulidad. Incrédulo y perverso. Cristo odia y creo que es útil para nosotros recordar esto y ver a la luz de una cultura blanda y afeminada en la que nos encontramos en las historias, pues tiene nuestra visión de que Jesucristo simplemente es una persona amorosa, y es blanco, pero tiene su tipo de transacciones totales. El Señor tiene la masculinidad necesaria para decir las palabras que se nos estaba diciendo. Sí, que lo vamos a ver en esta vez. Déjame decirte, mi querido hermano, que quiero que te diga de Cristo. Oro para que este sea todo resto de tu mente. Y solo quiero recordarte que cuando lees las escrituras, que Dios que te ha fabricado en tu mente es diferente a lo que se revela en las escrituras, han fabricado un universo. En otras palabras, como Dios, Dios. Eso no lo digo yo. Debes de considerar que se poner en el pensamiento en esto de los deuteronomitas. ¿Cuáles son los cuatro mandamientos que dice primero? No se hará nada
de los, ya tendrás 10 millones de niños. Y parte de eso es esencial para entender de más hermanos y ayudar que yo a de por sí, la cita que el Señor hace acá, cuando dice, oh generación incrédula y perversa, es lo mismo que hace Moisés, allá precisamente en Deuteronomio 32, cuando está explicándole a ese pueblo y a esa generación precisamente la idolatría que estaban cometiendo. Lo que les dice él es que son una generación incrédula y perversa. Y lo interesante aquí es precisamente pensar en el contexto en el que nos encontramos en Mateo. Recuerden, por favor, les voy a estar recordando continuamente. Mateo está enfocado en sus discípulos, no está interactuando mucho con la multitud. Y déjame decirte que no sé si se esté más frustrado o con la multitud o con sus discípulos, porque ellos fueron los infieles, ellos fueron los que desobedecieron, que fallaron, que fueron incapaces de obedecer esta orden específica de expulsar demonios. Ellos son en cierto sentido los que han pervertido el mandato de Jesús y han desobedecido especialmente. Y si pensamos en lo que está sucediendo aquí, se acaba de pasar en otra imagen que podíamos ver ahí. El Señor Jesucristo se encontraba bajando de la montaña. Jesús acaba de transfigurarse en toda su gloria. Acaba de ver a Moisés que había, acaba de escuchar la voz del Padre, recordándole a qué había venido a la tierra en una misión de muerte para salvar a los pecadores. Ese tema está obviamente cerca del corazón de Cristo, porque después de llamarlos incrédulos y perpetuos, ¿qué dice? Quiero que me acompañen en una lectura. ¿Hasta cuándo qué? He de estar con vosotros. Juan, la explicación aquí es que no por mucho iba a estar, no por mucho tiempo. En este contexto Jesús está tratando de preparar a quienes, a sus discípulos, para que, para su muerte, porque ya iba a ser pronto, y ya eran las últimas horas que se tenían. Pero ellos simplemente se niegan a entender esta verdad y esta realidad. Y dicen, no, pero quiero que veamos esta realidad para que no digas que yo me la estoy inventando. En el capítulo anterior, en Mateo capítulo 16, versículo 21, dice que están más preocupados diferentes. En Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ciertamente Cristo estaba preparando a sus discípulos. Y esto era el corazón, precisamente que les dio a la ciudad de tener ese señor. De preparar para que, ¿qué? Para que ellos continuaran con la misión. Que ciertamente después, como vemos en el libro de los Hechos, ellos cumplieron con esa misión, por supuesto, pero en el momento no entendían, eran tarde, para poder comprender la magnitud de lo que Cristo verdaderamente. Seguramente ellos pensaban que él iba a restaurar el reino en ese momento, como muchos de los judíos esperaban ese día. Pero ese no era el tiempo, sino que Jesucristo quería que ellos entendieran esta verdad. Y en el versículo 22, ¿qué dice en el versículo 22? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reponerlo diciendo, Señor, ten compasión de quién? De ti. En ninguna manera esto te hago. Sí, nuevamente podemos. ¿Qué pasó con Pedro? Representó al Señor Jesucristo. Y se negaba precisamente a Pedro esta realidad de que Dios iba a asistir esos países. Y ciertamente eso es lo que dicen que era en su mente. Por eso la impotencia precisamente de no poder sanar esto de ti. El problema es que tienen esta situación complicada en el que viven de padres con el demonio y entonces ellos piensan, bueno, esto no es gran cosa, Jesús va a bajar de la montaña y lo va a resolver. ¿Y en qué va a tardar? Ellos no saben, todavía tienen meses, esto sería
Esa sería una opción que tiene. Y él va a regresar precisamente con su padre y está pensando que si yo estoy triste y no pueden obedecer mientras estoy aquí a unos metros de distancia, ¿qué va a hacer cuando esté quisiera? Una vez que le enseñé a Dios el palabra, habrá que esa negación. ¿Me está bien? Porque tienen para la vida que Dios nos ha prestado, sabes que el pacto de Dios tiene un proceso por paciente de crédito para que cualquiera cierto. Porque el cristianismo proclama un mensaje de poder transformador. El mismo evangelio es el poder de Dios. No lo digo yo, lo dice Romanos 1:16. Y así es. Sin embargo, las vidas de los cristianos que creemos son un ejemplo del poder transformador del evangelio. Porque, porque las manifestaciones de incapacidad para superar las expresiones de esa vieja naturaleza, en otras palabras, los pecados que nos catalizamos, es en nuestro alma para que los cristianos pierdan. Muchos dudan precisamente del poder transformador de Jesús, porque al observar la falta de transformación en la vida pública, y su familia se empezó a sus, sus compañeros de trabajo, y al ver ellos precisamente la falta de que ustedes están en una cuestión de hoy. Este crédito me va de poder que se transforma, cambia completamente, y este hombre sigue cayendo en lo mismo, prefiere que quedarse así, es que escrito hay una gran responsabilidad en ese testimonio peculiar, que desprestigia a Cristo a los ojos de la realidad de los pueblos. Y dejan de alentar que aquel miembro necesita ver a Cristo ampliando la vida de los cristianos. Para eso vamos a hacer es predecir cómo esa verdad puede reflejar escribir. Las personas verdaderamente pueden ver en Dios que es transformador de Cristo, la victoria, le quiero dar este que ver el poder de la tierra. Este que vive de que igual, que camina con la misma cosa, que vive actuación de las mismas cosas que presenta que vendrá hacia mentira. Ganar apoyo del trabajo, que me da cierto apoyo del trabajo. Y no me hace ganar apoyo de terapia, la casa, los niños, ya, los más que yo no soy nada de eso. Y yo pedía que ahorita con las manos de la que dice que dice ahora que vos, que no es que está que hay que ver y que me hace y que te me hace que va a haber cambio de una vez que sí. Dice que todo va a ser nuevo. Y en Ezequiel nos dice que nos va a dar un nuevo ¿qué? Corazón. Se quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de qué? De carne. ¿Por qué las personas se atrevido no se animan y se animan perfectamente a volver impactadas del poder transformador de Cristo? Tal vez después de los días, el poder de la ahí sí no empieza. Que las personas que están de hoy se encuentran más pensadores y programas de locas donde aparece que una noticia y entonces, ¿te acuerdas del torneo de Pedro? Recuerdo, me hacía ahorita el nombre de esta titular. ¿Cuál? Ellos están aquí. Y dice, ah, no, yo era uno de esos que también lo afectaba. Y mi familia lo sabe. Yo prendí el televisor para ver las cosas tan normales que tú estás haciendo. Bueno, uno de esos.
y aún ciertas todas los causas que le ayudan, entonces, hasta que el título de este me quede y lo visto, será mal. Y me pongo y me embobo ahí, tratas de las cosas. Porque me parece más interesante que lo que dice el libro. Y eso es mucho veces la fuente precisamente de nuestro problema. Creemos que lo que encontramos en la Biblia no es verdad. No es de que supuestamente podríamos para comenzar y cambiar las vidas de todos. Por ejemplo, vida, tal vez de personas que han caído, que haya quedado otras un lado. Pero quiero que veamos un poco más allá. Llevarse efectivamente a la siguiente del versículo. Después de ver la incredulidad de solo los discípulos, no, también de la gente. Estaban murmurando y de los escribas y fariseos que decían, no, 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 de la carrera, burlando, no pudieron. ¿Sí? Entonces Jesús les dice, usted carece de poder, viviendo precisamente la justa inclinación del Señor Jesucristo, a decir, oh generación incrédula, y la palabra incrédula, pero puede ser es falta de qué, ¿no? Falta de qué, y perder, y el primero que ahí, ¿no? Que creo que se haya cambiado uno para el otro. Sí. Hasta porque está que perder todo. Y dice que el problema no radicaba en el poder de qué, de Cristo, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque va a ser en el proceso del poder de Jesús. Ese es el siguiente título de existencia. ¿El título qué es? Precioso. Después de que ordena precisamente hasta cuándo se debe soportar, y existe y da un imperativo, una orden, dice, tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella que murió. El versículo 18 nos muestra que habla todo de una manera que sencilla y propia. Mateo resalta, se da cuenta y no da detalles como lo hace Pablo. Muchas veces Lucas. Todo es para que tú le leas, que puedas interpretar. Pero pues que tráigatelo acá, definitivamente. Al demonio y el demonio salió corriendo. ¿Se acuerdan de esa oportunidad de Mateo 6? Diré cuánto, cuando el Señor Jesucristo es de nacer y de nacer el de, ¿se acuerdan? Se les puso ahí el pie, se les dio dirección de ir al infierno. Eso es como una haciendo lo mismo. Más de la que pase con muchas veces de su ojo y los demonios de algo así. Tenía la voz de qué obedecía. ¿Se acuerdan de ciencia cristiana? Que los demonios creen y se más de porque tú no entonces demonios, ¿no? Los demonios se pasó ese punto ni siquiera es una otra vez a tener a decir esto. Solamente que se quedar a ti y y piensa, yo sé cómo te no te crees, yo sé cómo te crees que te que le ayudas con tu plan. Que te con la libertad. Que te que no tiene que hacer, que sabes que para ti después te tiene la que nosotros tres días, pues, su padre Clara estaba agradecido. Dice que la así a medio, no interpretan peticiones, pero no de la necesidad que ante la petición del poder de Cristo. El tipo central que tiene la fe es que todos los personajes de la historia capaces de hacer tal vez sí. La pregunta central es esta que tiene, ¿por qué todos este y es tan inteligentes, mensajes que tienen que ver? ¿Qué los diferencia? Creo que cuando leemos los evangelios de nuestra certeza, no quería pensar que ellos que son humanos. Tienen Dios, que tiene el Dios, que es el poder.
Así que es comprensible precisamente que para ti es una de las cosas sencillas y eso es válido, pero no es lo que se quiere mostrar aquí, no es la respuesta que decimos conceptual. Ellos tenían la capacidad de estar fuera de eso, que tú les había escrito para hacer y ya habían logrado algo. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Pero ya preguntar, para eso precisamente queremos, quiero que analicemos lo que quiere decir una palabra en griego y eso quiere precisamente que cuando dicen generación, la filosofía plenamente los poderes que pensaría que otorgado, también no hace venir. Es como no me estuviera gestionando. ¿Cuánto tiempo tengo que estar feliz para que se crezca? Yo ahora mismo te digo, ¿cuánto tiempo cambiar el que el audio, pues bien la bella, cuando se le va a ellos, 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 de que diga más, y que yo soy semana, de hoy, tengo el poder, y ya bien, y no he tenido, y esto es lo que este estudiante yo he pasado, al ser analizado, pero el que tanto batalla, pero si se va al teatro de la mañana, tiene, de amigos, esa medida, en medio de los demás, antes de esas curiosidades, me quería que poder, los años, unos, vive sin leche, volver, a tener que el poder, pero también tenemos que podemos hacerles de que se propio en nuestras propias fuerzas. Yo te he probado las conmigo, los cosas que tienes que hacer es reconocer que te cada vez es perdón y se le deja de confiar en sus propias fuerzas. Ofreces que necesitan más de para que puedas estar, y poder y superar los pecados que vas a enseñar y está que quieren en el momento de que está usando en la vida, hay que ser y sí, del no sé, de puta la tuya, de otro pecado. Cualquiera que sea el pecado que Dios haga en la vida, esto es lo que creo que hoy, el Señor sí quiere decir precisamente que Dios se ha provisto de los recursos necesarios en su palabra para enfrentar aquello con lo que se está enfrentando. En este caso, lo que sí tuve que era la duda. Y creo que es mucho de lo que tenemos duda en nuestro corazón. Yo tenía, yo yo creo que habría que evaluar también. Durante este mes, entonces ya. Mi querida hermana, nunca te reconcilies con la falta de fe y permíteme ofrecerte este consuelo para apaciguar tu conciencia y no pienses que yo solamente te quiero contar. Y de lo que tú entonces ya te estaría diciendo. El problema no la dices que tengas dudas. Muchas veces, cuando necesitamos a un problema o a una aflicción, le primero que tú te quieres hacer, no, sino la duda. Ahora a pensar cuando le vas a hermana de eso. La respuesta inmediata que la prueba no suele ser la fe. O lo vemos en los discípulos, ¿no? Y cuántos se nos olvida escribir. Los miserios que pensamos en cuánto se nos va el empleo y ahora de qué. Nunca podremos apagar las dudas de él en esta vida, de este lado del cielo.
Eso es algo que simplemente no puedes evitar. Y tienes que creer, querido hermano. Lo importante aquí es que debes aceptar siempre listos para luchar contra esa duda y llevar nuestras almas de regreso, confiar plenamente en la pregunta que Dios es capaz de hacer, querido hermano. Confiar en Dios es todo lo que podemos pedir, esta promesa en Cristo. Tengo que recordar continuamente y llevar a mi alma a esta verdad una y otra vez, porque tenemos que tratar la ingenuidad. Que venga y actúa porque si te crees que la duda y decir tú puedes. No, no, tú no puedes. Tú por sí solo no puedes, Señor. Pero recuerda las palabras de Pablo, y aquí es la pista verdaderamente entonces todo lo que es fortalece y entonces tú aprendes muchas veces en la vida tú solo puedes, hermano. Y te da el poder para vencerse la luz a la cual muchas veces nos vemos enfrentados. Y aquí es donde contraste precisamente de la administración y la intervención divina. Los discípulos no creían, y no era, el problema no radicaba en el poder de Cristo, sino en la fe, en la duda y la seguridad que ellos tenían, en el hecho de que les había hecho, los pedidos, les había dado, el bien era tal, que eran tan dados, y luego, pues, yo les da es, les mata, perfecto, como le hablar, que floten que ideas, que esto nos pone más bueno, no nos y más hagan de la historia. Lo que en el versículo 19 nos va a puesto la entonces, que la que tiene una fe poderosa. En otras palabras, la lección que Cristo quiere darte la fe. Veamos el versículo 19. Dice, siguiendo entonces los discípulos a Jesús, y miren esa palabrita primera ahí, de una manera aparte, dijeron, ¿qué le preguntaron los discípulos? Uy, señor, tal vez le dijeran, esa situación, ¿pero tiene que suceder o algo? Me preguntan, quiero que lo leamos todos a tiempo. Sí, que nosotros, ¿por qué nosotros no pudimos? No fue. Los discípulos también tenían curiosidad. Y mira que lo hicieron, ¿qué? Aparte. Antes por vergüenza, pues no es que que ya es en la evangelio de Marcos que se había apartado a una casa. ¿Cuál casa? No me preguntes, que tengo. Y esa es la realidad. En la Biblia no lo dice. Lo que la Biblia no dice, voy a hacer. Voy a estar no. Y se fue en la casa de tipos, varios, ¿verdad? ¿No? El tema aquí es que se fueron a la festividad y hacen esta pregunta curiosa. ¿Por qué nosotros no pudimos aceptarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos ocultar ese mono? En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre sus fechas y la nuestra? Y yo le digo, ¿verdad? Es lo que no se explora, si no nuestra boca, fe, ¿sí? Por su falta de fe. La causa precisamente por la que ellos no lograron curar hijo de su padre fue que tenían una fe débil, mi querido hermano, una fe pequeña. Cuando llegó una prueba, ellos simplemente dejaron de confiar y se rindieron. Y lamentablemente la creció poca fe. Es una frase común para describir, imagínense aquí a los seguidores de Cristo hasta llegar a ser. ¿Qué significa te has preguntado tener poca fe? Tendría mucho analizarlo. Yo creo que le estoy ayudar a ellos. ¿Debe referirse a algo de falta de cantidad o tal vez de calidad? ¿Cuál de las dos? Aseguremos precisamente que al intentar de sorprender lo que Jesús puede enseñar
transmitir con esta expresión no nos hacemos llamar hermanos por ser claros en nuestras propias ciudades, en nuestras identidades, sino que en esta oportunidad quiero ayudarte a que analicemos lo que significa en el original, también cuando Jesús aplica esta palabra en ese contexto. Para ello, debemos permitirnos de que los fieles de Dios llaman culturas extraterrestres. O sea, nuestras palabras que en la Biblia dicen por qué. Porque en ese transfigurado, precisamente, que está tergiversado por todas esas expresiones. O Japón. Y decirle, también te pongo, por lo de que caso que yo que dices, ah, no, sí, correcto. Entonces vamos a examinar algunas de las aplicaciones que se utiliza esta frase. Y por supuesto que no voy a poder abordar todas, pero espero que las puedas ver en pensar. Te voy a dar prácticas que ya las hemos visto en el libro antes. La primera se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 3 al 17. En 3 al 17, ¿qué está sucediendo allí? Jesús calma la tempestad. Dice aquí precisamente que cuando Jesús, pues estaba allí con una barca, se levantó una gran tempestad. Y el Señor Jesucristo que se tentaba gente. Dice, ¿sabes qué está? Y los discípulos que tuvieron, valientes, no, ellos no pueden en miedo. ¿Qué cosa? Ellos corren a despertar a quién? A Jesús y decirle, sálvanos, porque ¿qué? Porque perecemos. Y él le responde, ¿cómo le responde? Porque tienen miedo. O crees que toca todo. Esa es la primera, la primera de la Biblia. La segunda se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 33. Otra parte, eso lo puede leer, y ya lo hemos visto. Jesús hace entrar en una barca a sus discípulos, y que les dice que se va, mientras él se despide de la multitud. Eso es lo que le estoy diciendo en la cruz, ¿cierto? Y se despide de la multitud, después de ello, él subía al monte a orar, y la barca que ya se encontraba en el medio del mar, y estaba siendo que azotada nuevamente, ¿por qué? Por grandes olas. Pero el Señor Jesucristo en esta oportunidad no estaba en la segunda, estaba en qué? En el monte de Ángel. Así que el Señor Jesucristo precisamente tiene a ellos caminando sobre qué? El mar. Y les dice las siguientes palabras, tengan ánimo, yo soy. Nuevamente Pedro le hace la petición de que para comprobar si verdaderamente era Jesús, Señor, permíteme que ande sobre el mar. Y el Señor le concedió la petición. Y en ese momento Pedro ejerció fe cuando estaba caminando. Pero después que sucedió, eso es así todo. Frente a las grandes vientos y olas, nos empezó que a hundir. Y pide que, Señor, sálvame. Y el Señor le responde, hombre de poca fe. Tremendo, ¿no? La siguiente se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 5 al 12. Mateo capítulo 16, versículo 5. Y es la levadura de los fariseos, ¿no? Que después de que se encontraban los discípulos, llegaron al otro lado y se habían olvidado de traer pan. Y el Señor Jesucristo les quiere enseñar, no explicar eso. Y les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos que pensaron dentro de sí, ay, esto dice el maestro, porque no trajimos pan. Y el Señor Jesucristo en su soberanía, entendiéndolo, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de qué? Que no tenéis pan. Y de que recuerdan, no entendéis aún, Dios aportáis de los 5 panes, ¿entre qué?
¿sí? Y no solo eso, sino que nos lleva más acá. O aún no os acordáis de los 7 panes entre qué. Entonces, si ustedes no se acuerdan de lo que acaba de acontecer en un momento, bueno, había pasado ya hace tiempo, ¿no? Pero no se acuerdan. Eso es algo que debe trascender en nuestra mente. Y ellos qué, no te acordaban. Dice, ¿no se acuerdan de cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es posible que ustedes puedan creer que yo no puedo dar de comer? Imagínense cuánto. 13 personas. Si pude alimentar a 5.000, si hicimos los cálculos matemáticos, dieran aproximadamente entre 16 y 18. ¿Cómo pueden creer ustedes que yo no puedo dar de comer? Y él les responde, ¿ustedes son hombres de qué? Díganle, de fe. Y él simplemente se encuentra en el evangelio que estamos, en el capítulo, perdón, que estamos viendo y en esta mañana. Y es precisamente lo que conecta y que es la poca fe. La fe débil, la poca fe confía en Dios cuando todo va bien. Cuando hay empleo, ya entonces no es mucho. Cuando hay alimento en la mesa. Y sin embargo, cuando todo falta de eso, la poca fe, la fe débil dice, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con quién nos vestiremos? Y Jesús nos responde, hombre de poca fe. Sus padres no conocen que necesitan esas dos. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que le serán añadidas. Mateo 6, capítulo 30, 31. Y precisamente los discípulos tenían fe y tenían fe cuando todo iba ¿qué? Bien. Cuando todo andaba ¿qué? Normal. Pero cuando vinieron las tempestades, les empezaron a mover, ellos ¿qué? Temieron y se angustiaron. Tenían una fe real. Déjenme decirles, era una fe real, pero era ¿qué? Débil, débil. Los discípulos tenían fe también cuando los demonios huían, pero cuando Jesús subió a la montaña, solo con tres, probablemente los 9 se los animaron, dejaron de creer, dejaron de orar, dejaron de perseverar. Además, cuando el demonio no se fue inmediatamente, ellos se rindieron. Y ellos debían, amados hermanos, perseverar, debían acudir en oración y no depender de la reserva de fe que tenían. Lo que muchas veces me decían, "Vimos y pensamos que podemos administrar dependiendo de esa respuesta, es lo mismo que tanta risa, es decir, que cuando ustedes dependen de esa respuesta, ustedes no les hablamos, eso es mucho, y eso es mucho, entonces, ellos debían que pedir al Señor que les ayudara, ellos no podían dejar de creer, y lo mismo sucede contigo, tú no puedes dejar de creer en el Señor y en confiar en su bondad en medio de la prueba, no puedes dejar de seguirlo, debes perseverar, de creer en Jesús, de que Dios es bueno con un creyente, que eres capaz y totalmente suficiente. Por lo tanto, debemos obedecer y creer en todo lo que Él nos manda a hacer. Una vez, perdón, la piensa de confiar y sigue lo que hace. Seguro que si todos hacemos esta pregunta, podría estaría ¿cómo responder que en su bondad cuando es imposible de ver? ¿Crees en su bondad cuando todo ama? Es muy interesante, en serio, cuando amas a ti, incluso cuando las cosas no pueden ver, no se pueden ver de una manera mejor, o sentir tu gracia, ¿sabes qué es lo que nos hace carentes de fe? De acuerdo a lo que el Señor Jesucristo, y es tener una poca fe, una fe que solo cree cuando las cosas se dan.
Y al dicho Señor nos va a llevar precisamente después de que por vuestra poca fe, nos va a llevar a la magnitud. Para que ustedes obviamente y vean la magnitud porque dice, porque de cierto os digo que si eres fe como un, ¿qué? Como un grano de mostaza, y le echa este monte, pásate de aquí a allá, dice, lo que necesitamos saber ahora, que hayamos determinado, es lo contrario, tener una poca fe. Es como ese que necesitamos precisamente la fe como un grano de mostaza. ¿Cómo tener una fe? Es una fe grande. Y recuerdan la acreditación última que tuve, tiene que ser que se explique del juego, que se vendrá en este, pero hágate como la perfecta manera. Y desde mí, viene postrar, quieren tener la misma fe de esa mujer, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Ya que la compara con el grano de mostaza. Pero acá hay otros dos problemas, que les cuales no voy a poder. Me gusta la misma manera que yo que son todavía, es como de no, no tiene que ser de diferentes que se como el grano de mostaza. Grano de mostaza. Necesitamos nuevamente volver precisamente los beneficios que se cierran y macros que prácticamente le puede ayudar. Y el fruto que se tiene de los bielos Jesús, como un grano de mostaza, que uno que tomó y sembró en su campo. Jesús sabe que está comparando ese grano de mostaza, esa semilla más pequeña. Dice en el versículo 32 que es la más pequeña de todas las semillas. Y cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que las aves del cielo vienen y anidan. Entonces, decir que los siguientes que volviendo acá precisamente la persona del mandó decir esta acá y el pastor de Mata se lo siguió. Dice, Jesús parece contradecirse primero reprendiendo a los discípulos por tener poca fe y luego diciéndole los, y luego diciendo los que hasta la fe de más pequeña podría haber montañas, pero como aclaró en la palabra de la semilla de mostaza, la semilla no representa a los pequeños como tal, sino lo que empieza pequeño y crece hasta ser ¿qué? Grande. La fe es una fe persistente que sigue creciendo, perdón, haciéndose productiva y nunca se rinde. Eso sabe, Dios Cristo está haciendo eso. Que la fe, una fe que inicia débil, puede ir ¿qué? Creciendo, pero es una fe persistente. Y otro error que se comete en la media es que se puede estar, ahora que viendo con esos sitios de este monte, que se pone de aquí allá es algo literal. No, el Señor está diciendo que si confiamos plenamente, lo hace esta definición, porque la fe es la confianza plena y segura de las promesas que Dios ha prometido. Nada va a ser imposible, nada. Ya no te pero sí, como yo, para concluir, pues, presentarte lo que y primero que nos recuerda que vivimos por fe y no por lo que ven. Que diga lo que y que la fe se mete a través del escuchar que las cosas que dice el mundo, no, sino de escuchar la palabra poderosa de Dios, sin error, infalible, sin xenofobia, tomando que dice, yo voy a dar eso para que te consuele mi querida nada más de una fe. La fe consiste en tener una confianza firme en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Esto no se trata de un cheque en blanco para solicitar todo lo que deseamos y viva. Dios tiene que darme eso porque se lo estoy pidiendo. No, no es eso. La fe implica una convicción sólida de lo que Dios asegura que realizará. No se trata de tus deseos, sí.
sino de lo que él patrones y esto será lo que nos esto seguirá de hacer el daño que tenemos que hacer. Para terminar, mi amado hermano querido, es que ciertamente el Señor confronta a los discípulos, ¿no? Y a la multitud. Y vemos el Padre que llega precisamente a ya él, delante de él y le dice, Señor, si fue, en el Evangelio de Marcos se trata de eso, haz que mi hijo, y cómo así, el Señor le dice, ¿cómo que si puede? Para el que cree todo es posible. Pero lo que quiero confortarte en esta mañana, querido hermano, es que ellos no pudieron sanar a este niño por la falta de oración y ayuno. Dice en el capítulo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, esta pregunta es seria, ¿no? ¿Cómo va tu práctica habitual de la lectura de la Biblia? No leemos las escrituras a diario para que nos podamos ganar el favor de Dios. Cristo ya se encargó de eso por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dirigimos cada día a la Biblia porque nuestras almas requieren urgentemente, y no exagero al decirlo, alimentarse con Dios y sus promesas. Estas promesas son la revelación divina y son cruciales para nuestra vida. Como dice el Salmo 119, mi corazón es guardado en ti para no pecar contra ti. No, hermano, no se trata de falta de tiempo. Si no estás leyendo la Biblia de forma regular, no es falta de tiempo, porque dedicas tiempo a muchas cosas más, a otras actividades. Lo que sucede muchas veces es nuestra falta de fe, nuestra inseguridad. No te estás dando cuenta de cuán grande es tu necesidad. No estás leyendo que realmente requieres con urgencia las promesas de Dios. Tu desafío no está en la falta de tiempo, está en la falta de fe. Hermano, ¿qué es eso? Como hermano que me dice, siempre una gran carga en mi corazón. Necesitamos la Biblia, necesitamos alimentarnos de ella, sumergirnos en sus enseñanzas y refugiarnos en las promesas que Dios nos da día a día para poder ¿qué? Batallar. Te lo digo con mucho amor. No vivimos para nada más. La cosa es la identidad de la iglesia. No es la iglesia. ¿Cuánto es que fuerte se realiza para estar reunido los miembros cuando ese texto se reúne para visitar a Dios? Sé que tráfico que debe ser conveniente. Pues yo no compré y decían, porque ni me de la o que esta situación no te la ciudad al sur y ahorita voy a estar alguien más. Pero cuánto le toca que tú haces para estar en el debate cuando como que aclamar misericordia. Yo hasta la bien, que considero que arrepiéntete y vuelve. Qué honestidad precisamente que exhibe este hombre, este padre, este hijo. Realmente tenía fe en Jesús, aunque su creencia era bastante débil y pequeña. Este hombre necesitaba fortalecer su convicción y para ello realizó exactamente lo que debía hacer, pedirle qué, ayuda a Jesús. Hermanos, en Hebreos 12, capítulo 12, nos dice que Jesús, nuestro Salvador, es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Este padre hizo exactamente lo que necesitaba hacer, reconocer ante el Señor que estaba lleno ¿qué? De dudas y pedirle la gracia necesaria para continuar creciendo en su fe. Y hay una gran enseñanza aquí para cada uno de nosotros. Juan Calvino mencionaba que en todos los seres humanos la fe siempre se encuentra mezclada con la incredulidad. Nadie alcanzaría una fe tan sólida en esta vida que no tenga que lidiar con la duda. Eso nunca ocurriría aquí en la tierra. Esa es una lucha que debemos enfrentar cada día, pero es un enfrentamiento que no podemos manejar con nuestras propias fuerzas. No puedes generar fe en ti mismo solo con el deseo de tener fe. Este hombre no intentó aparentar lo que no poseía. Con tal sinceridad y humildad le dice al Señor que cree en él, pero que sabe que su creencia no es suficiente. En este instante tiene una lucha intensa en su corazón contra las dudas. Está enfrentando una batalla difícil con la incredulidad, pero es consciente
de que incluso en eso puede recibir su ayuda. Cree que puede sanar a su hijo y por eso le ruega que le ayude con su incredulidad. Lo segundo que veo aquí es que aquellos discípulos no pudieron sanar a este niño por la falta de oración y ayuno. Déjame plantearte una pregunta, hermano, y es seria. ¿Cómo va tu práctica habitual de la lectura de la Biblia? Ciertamente no leemos las escrituras a diario para ganarnos el favor de Dios, porque Cristo ya se encargó de eso por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dirigimos cada día a la Biblia porque nuestras almas requieren urgentemente, y no exagero al decirlo, alimentarse con Dios y sus promesas. Estas promesas y la revelación divina son cruciales. Como se dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. No, hermano, no se trata de falta de tiempo. Si no estás leyendo la Biblia de forma regular, no es por falta de tiempo, porque dedicas tiempo a muchas otras actividades. Lo que sucede es tu incredulidad. No estás dando cuenta de cuán grande es tu necesidad. No estás creyendo que realmente requieres con urgencia las promesas de Dios. Tu desafío no es la falta de tiempo, es la falta de fe. Hermanos, esto es serio. Como hermano, siento una gran carga en mi corazón. Necesitamos la Biblia, necesitamos alimentarnos de ella, sumergirnos en sus enseñanzas y refugiarnos en las promesas de Dios cada día. No vivimos por nada más. Y déjame preguntarte la otra cosa, mi querido hermano. ¿Qué hay de tu vida de oración? Y no solo estoy hablando a nivel personal. ¿Cuánto esfuerzo realizas para estar reunido los miércoles cuando esta iglesia se reúne precisamente para buscar a Dios? Sé que el tráfico puede ser un inconveniente, lo comprendo bien, ya que yo vengo precisamente como ustedes, desde un sitio de la ciudad al otro extremo. Y reconozco precisamente que los tiempos no fácil, pero reconozco que tienen trabajos difíciles, pero que cada uno debería preguntarse, Señor, ¿realmente estoy contemplando la seriedad de este? Si no puedes asistir porque tienes razones válidas, no te preocupes, Dios lo entiende. Pero quiero que estés consciente, hermano, hermana, estamos en medio de una batalla. No hay forma en que Dios pueda bendecir tu vida o la vida de esta iglesia si no dependemos de Él mediante la oración. Y si el Espíritu Santo está tocando tu conciencia, me alegra que así sea. Sin embargo, la culpa no motiva a nadie. No quiero que te sientas culpable. Mi intención es llevarte al arrepentimiento. Deseo que esta iglesia comprenda que los miércoles debe haber un ejército de creyentes arrodillados pidiendo misericordia al Dios del cielo para que esta localidad, este país sea transformado por el Evangelio. Digo esto porque no queremos liderar una iglesia, y estoy seguro que mis demás hermanos comparten esta idea, una iglesia que funcione en piloto automático. Digo, Dios no bendice a los predicadores que simplemente vienen aquí por sus años tal vez de experiencia. Ninguna de las personas que se para aquí en esta iglesia tiene el poder de resucitar a un muerto. Somos un grupo de personas necesitadas, un grupo de sacos inútiles, y dependemos de vuestras oraciones. No se imaginan el aliento que nos brindan cuando alguno de ustedes se acerca y nos dice, hemos estado orando por ustedes. Eso es un verdadero motivo de gratitud. Y quiero dar gracias ciertamente al Señor porque en esta iglesia hay un ejército de hombres y mujeres que oran. Estoy completamente seguro de ello, ya que si no fuera así, no estaríamos ninguno nosotros aquí predicando el día de hoy. Gracias, mis hermanos. De manera tal, mi querido hermano, que ahora vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar. Después precisamente de señalar a los discípulos su falta de fe, Él compara y utiliza una analogía del grano de mostaza. Y ciertamente hay mucho que explicar. Quisiera precisamente que fuéramos a donde unos capítulos atrás, donde el Señor Jesucristo precisamente se refiere, y pidiéramos que Él mismo sea el que nos ayude precisamente a entender este contexto de ello. Pero lo voy a decir precisamente en estas palabras, mi querido hermano. Lo que Jesús está explicando aquí es que la fe es activa y no es pasiva. Que aquella fe precisamente
debe ser ejercitada continuamente. Eso es lo que le está llamando precisamente a los discípulos, a no andar precisamente como en piloto automático, sino a continuar con precisamente pidiendo sabiduría y pidiendo precisamente para que les fortalezca y les llene de su poder para poder, ¿qué? Hacer las obras que le han sido comendadas. De manera tal que aquí a lo que se refiere es precisamente que algo que comienza pequeño puede ir creciendo. Y ciertamente eso es lo que quiere decirnos el Señor Jesucristo, precisamente en la manera en la que debemos ejercitar nuestra fe. Mi amado, quiero que veamos precisamente la magnitud de ello. La fe por sí sola no puede obrar, pero como dice precisamente aquí el texto, es que si tenemos una fe como un grano de mostaza, y lo que dice allá precisamente en Mateo, comparándolo con el reino del Señor Jesucristo, dice que precisamente es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando crece se hace grande y es la mayor de todas las hortalizas. Quiere decir precisamente que es algo precisamente que se va desarrollando y va creciendo, mi querido hermano. Y ese es el desafío para nosotros en este día. Padre amado, pues gracias, Dios, por la oportunidad, Señor, que nos permite de contemplar esa una falta de que, Señor, de todas, no es que todas que tienen una fe real pero débil, que tal vez no confiamos plenamente en las promesas que tú nos has dado en tu palabra. Por eso te pedimos perdón, te pedimos que nuestro Padre clamó, Señor, ayuda, Señor, nuestra falta de integridad, Señor. Ayúdanos continuamente, Señor, a descansar en tu verdad, que no podemos vivir solamente de la reserva que tenemos del poder tuyo, y no podemos vivir independientes, sino continuamente dependientes de ti, mi Dios. Le agradezco por esta comunidad, Señor, por esta iglesia, por este alto torre de muchos, Señor. Que aviva las oraciones de mis hermanos, Señor, por los cuales siento gran peso, Señor, al no verlos precisamente contemplando la necesidad de leer diariamente la Biblia, y estar orando continuamente con los otros, hermanos. Señor, que los pecados son los que salen también pecando como la incredulidad para el ejercicio, precisamente, y la falta de preparación para ellos, Señor. No les juro, Señor, que tú, Señor, pues, la verdad, sí, te lo pedimos, y en el nombre de Jesús. Amén.